Buenos días a todos. Es muy importante que si tenemos la oportunidad de compartir esto, lo hagamos a otros hermanos, pero sobre todo a personas que te conste que profesan la fe. Si compartimos memes, compartimos cosas, me parece que esto es muy importante que lo compartas, porque de lo que vamos a hablar hoy habla acerca de el testimonio firme, que no tiene que ver con nuestras obras, de que tenemos vida eterna, y comenzando por la definición precisa de lo que es la vida eterna. Se entiende muchas veces que vida eterna es la vida que sigue después de la muerte física. Eso no es así. La vida eterna, como lo vamos a ver, tiene características muy importantes. Pero algo que he compartido a lo largo de los años, que para mí uno de los pasajes más dramáticos de la Biblia, después de la crucifixión, y los de los más gloriosos, que es la resurrección, otro pasaje muy dramático es aquel cuando es el mismo Señor Jesucristo que está hablando que en el tiempo final se van a acercar personas con un currículum aceptable como ser cristiano, de servidor o de cualquier hacedor de cosas que esté haciendo para el Señor, y que llegue con su currículum pues para la entrada al reino, y les diga el Señor: alto, ¿a dónde van? ¿No? O sea, pues ¿cómo que a dónde vamos, Señor? Si sabemos, nos conocemos, ¿no? De hace tantos años de ministerio. Y el Señor va a decir: no los conozco. Y va a decir: pero es que hicimos aquellas cosas, aquellos milagros en tu nombre. Y el Señor les diga: no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Entonces, pues esas personas estaban seriamente engañadas, y sería una injusticia pensar que Dios los engañó, ¿no? Que trabajaron para Él y que a la hora de la hora pues no les va a pagar la recompensa pues de la vida eterna, de entrar al reino de Dios. Y en realidad es muy dramático. ¿Por qué? Porque en primer lugar está hablando de personas que hacían cosas para el Señor, pero no se detuvieron a pensar, a entender, a escudriñar si realmente conocían del Señor y conocían al Señor y que era su Señor. Porque es como una empresa. Yo puedo trabajar para una empresa y no tener una relación personal con el dueño, ¿no? Y es como si voy a entrar al cumpleaños del dueño, a su casa, voy entrando y el de la entrada va a decir: ¿a dónde? No, pues, ¿cómo que a dónde? Pues a la fiesta del dueño, de la empresa. Y va a decir: ¿tienes tu invitación? Sí, mira, acá está y cumplo con todos los requisitos. Ok, pero esta invitación no trae tu nombre. El dueño no te conoce. Pero es que trabajo para él. Y acá está la invitación, sí, pero todas las invitaciones que se enviaron eran personalizadas, tenían un nombre. Y tú te hiciste de esta invitación, no sé cómo, pero no trae tu nombre y no estás en la lista de los nombres de los invitados. Entonces le van a avisar al dueño y va a decir: que este es empleado tuyo, ¿lo conoces? Pues no, ha de ser empleado, ok, pero pues no lo conozco. ¿Lo invitaste? No. Yo invité a los que conozco y me conocieron, gente de todos los niveles. Amigos míos vinieron solamente. Entonces van a salir con la invitación, el que lo recibe va a salir con la invitación y les va a decir: amigo mío, no te conoce. Pero es que soy empleado de su empresa, he trabajado, es más, soy director de área. No estás invitado. Pero llevo 20 años trabajando ahí.
Es más, yo he producido mucho dinero para la empresa del dueño. No te invitó a la fiesta, no te conoce. Es lo mismo para muchos. Ahora yo te quiero hacer esta pregunta. Eso es para personas empleadas en el reino, que dice el Señor Jesús, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello. Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas, que es el grueso de las personas, en donde ni milagros, ni predicaciones, ni ministerios, ni testimonios, nada, solamente el ser medio asistentes, esporádicos y radioescuchas del Evangelio? Al menos estos, pues hicieron milagros en su nombre, ¿no? Y hasta les digo hacedores de maldad. Pero a personas que ni siquiera se tomaron el tiempo de intentar servir al Señor, ya no digamos conocerlo nada más, servirle, pero aunque lo más importante es conocerlo, pues ¿cómo va a ser posible? ¿O cuál es la aspiración? Obviamente no estoy hablando de que la salvación es por obras o por servirle al Señor, mucho o poco es por conocer al Señor, y ese conocer al Señor se traduce en esta predicación, en el testimonio de que tienes vida eterna. Van a entrar al reino los que ya tienen, los que ya tenemos vida eterna. No tiene nada que ver con ministerios, como ya vimos, no tiene nada que ver con cosas, no tiene nada que ver si te gusta o no te gustan las canciones, no tiene nada que ver si te gustan o no te gustan las predicaciones, no tiene nada que ver si haces o no haces esto o aquello, es de que tienes vida eterna. Y como tienes vida eterna, haces lo demás que le es agradable al Señor. Obviamente no estamos hablando de una transformación instantánea, como se vende en algunos lugares, que si vas a un congreso, tu transformación va a ser inmediata y vas a salir de ese congreso transformado, pero transformado en no sé en qué, porque a los 4 días se te olvida tu transformación y la emoción, y Dios se encarga de destruir el castillo de palitos que se construyó en un congreso con el ungidazo. Dios se encarga de destruir el castillo de palitos porque nos ama a esas personas que son de Él, y en 4 días, 3 días, 2 horas o un mes, el Señor tira eso, porque no están cimentados sobre la roca todavía, sino están cimentados en manifestaciones poderosas del Espíritu no santo, y en los ungidos no de Dios, y que creen que ya están en el reino y no lo están. Entonces, es importante por eso que compartas esto con otros. ¿Por qué? Pues porque lo estás oyendo y es tu responsabilidad compartirlo con otros. ¿Ok? Es tu responsabilidad compartirlo con otros. Es mi responsabilidad darlo, este mensaje, pero es tu responsabilidad, que me estás oyendo, seamos 5, 6, 7, 10 personas, compartirlo con otros, para que en un momento dado puedan saber que tienen el testimonio de que tienen vida eterna. ¿Ok? Vámonos a Primera de Juan 5. Vamos a comenzar Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan 5 dice, 11, dice, y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de que tienes vida eterna? En un versículo. Y no se va a acabar la predicación después de este versículo, pero lo voy a desglosar con todo lo que viene además, concatenado al principal mensaje con el que se despide Juan en su primera carta, porque ya son los últimos versículos de esta carta hermosa. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Ya está, ahí estamos bendecidos, gloria a Dios, amén. Tú lo lees, yo lo leo. Este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Pero ponte a pensar, ¿cuál es el testimonio?
El testimonio es, y dice punto y coma, y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. O sea que lo que el Padre ha dado como testimonio para mí de que tengo vida eterna es que vino su Hijo Jesucristo a este mundo, el Hijo de Dios, siendo Dios, se encarnó para pagar por mis pecados en la cruz, sufrir mi castigo por mis pecados, morir en la cruz, morir y descender a lo más profundo de la tierra, y al tercer día su justicia por el Padre, y porque Jesús dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo y la tomo cuando quiero, por eso es Señor. Resucita al tercer día, y cuando resucita al tercer día, nos da la autoridad a nosotros, los que creemos, porque hemos sido escogidos, predestinados y escogidos por Dios y llamados por el Evangelio Santo de Dios en Jesucristo a ser llamados hijos de Dios, porque lo somos. Y como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes vida eterna. Y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo, solo en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de simple. No se trata de que si creemos que somos o no somos, o queremos ser o no queremos ser. El que no quiere ser, no es. Si acaso será después, que bueno, gloria a Dios, es predestinado por Dios para salvación, y que en su momento, como en el mío, lo será. Yo este 7 de septiembre siguiente cumplo 41 años de ser creyente, de ser salvo, de ser nacido de nuevo, 41 años ya, este 7 de septiembre, 41 años de misericordia y de gracia. Y bueno, entonces hay que ver varias cosas en estos dos versículos. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y viene la cuestión aquí entonces de quién tiene a quién. Bueno, dice que si tiene al Hijo, tiene la vida y viceversa. Ok, está claro. Pero entonces, es mi voluntad, depende de mi voluntad tener al Hijo. La respuesta es sí y no. Y me voy a explicar. Sí, porque yo ya nací de nuevo y tengo al Hijo y por lo tanto tengo la vida. ¿Ok? Pero no, porque no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces nadie puede forzar a nadie a ser cristiano. Nadie puede forzar a nadie a tener fe. Porque entonces no es obra del Espíritu Santo que está obrando por haber sido predestinado a alguien en esa vida y en ese corazón para hacerlo. Y cuando digo que compartas este video, no es para que intentes tú, en tus fuerzas, hacer a alguien cristiano, porque no vas a hacer a nadie cristiano tú. Y si lo haces, no es cristiano, es cristianoide, o algo parecido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta vida en mí? Si yo tengo al Hijo, tengo la vida. Y si tengo la vida, tengo al Hijo. Nótese entonces que no habla de madurez o de conocimiento. Habla de tener inmanente lo eterno. Sale de mí lo eterno. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Se refiere al Espíritu Santo que fluye de ti. El Espíritu Santo no viene a ti para hacer manifestaciones que digas, wow, aquí sí hay poder y unción de Dios. Sino que la verdadera función del Espíritu Santo es que de tu interior
de mi interior salga vida eterna y salga para fruto del Espíritu Santo que le dé gloria al Padre. Si hay manifestaciones del Espíritu, bendito sea Dios. Para edificación solamente lo son, pero no para salvación. ¿Ok? Entonces, al no hablar ni de madurez o de conocimiento o de manifestaciones, es algo que está interno, pero ya a mi ser, y no como el resultado de una acción externa que yo haga o que hagan otros. Es decir, no hay absolutamente nada externo que me haga cristiano, que me haga, puede haber muchas cosas y hay muchas cosas que pueden ser cada 8 días externas que me emocionen y me mantengan en un estatus de emoción o de convencimiento de que tengo vida eterna y de que Dios me va a dar muchas cosas. Y es como estarse alimentando cada 8 días, estar alimentando una ilusión de ser cristiano, o estamos forzando a otros o le estamos enseñando a otros que eso es ser cristiano. Cada 8 días alimentarse emocionalmente y mentalmente de que eres creyente, de que eres cristiano, y el concepto de vida eterna como que ya está, los conceptos vida eterna, santidad, arrepentimiento, perdón de pecados, la carne, como que ya se van quedando en un cristianismo viejo, añejo, un cristianismo ya cuando rancio, pues que ya esas cosas como que no van ahorita, ¿no? O sea, ya usamos un lenguaje moderno, pero también se están usando doctrinas modernas que no tienen nada que ver con Cristo y la naturaleza y no tienen nada que ver con la vida eterna. Nada que ver con la vida eterna. Tienen que ver con una congregacionitis, tienen que ver con una cristianitis, yo le llamo así, con un emocionalismo, con una euforia y demás, de ese cristianismo progresivo o cristianismo progresista que se esfuerza domingo tras domingo o entre semana, se esfuerza por cada vez alimentar más las emociones, el ego, la creencia de que Dios está para servirnos y para bendecirnos y que nos debemos de mantener al pie del cañón en las emociones y en las, hasta le llegan a llamar convicciones, de que pues que estamos siendo verdaderos creyentes. El conocimiento de la vida eterna, entonces, vamos a seguir leyendo en el capítulo 5, versículo 13 de Primera de Juan, dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Si nos detenemos un poco a pensar, parece que está al revés el versículo. ¿Ok? Lo voy a volver a leer. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, nosotros que creemos en el Hijo de Dios. Para que sepan que tienen vida eterna. Pues no está diciendo que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y lo confirma Juan diciendo para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Porque aquí está poniendo el orden correcto. En el Evangelio de Juan, de este mismo Juan, en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, pero aquí a nosotros nos está diciendo, ya que creen en el nombre del Hijo, acuérdense que tienen vida eterna. Esto viene confirmado
Esta carta fue escrita después de lo que Pablo escribe antes de su sacrificio, el apóstol Pablo, y Pablo le escribe a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Entonces, cuando Juan escribe su evangelio, que fue el último, y esta carta, que fue casi al mismo tiempo que el evangelio de Juan, que fue lo último que se escribió del último apóstol vivo, le dice, echa mano de la vida eterna, Pablo le dice a Timoteo. Echa mano de la vida eterna, esfuérzate en esta fe, y no por obras. Entonces, Juan ya puede decir, el que cree en el Hijo tiene la vida, y si tiene la vida es porque tiene al Hijo, pero ahora que tienes al Hijo, acuérdate que esa vida eterna comienza en el mismo instante en que nacemos de nuevo. En el mismo instante que nacemos de nuevo. Y esa es la confianza que tenemos en Él. De hecho, lo dice tal cual en el siguiente versículo. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos dos versículos apartados han creado personas deformes en su fe. Porque nada más leen esta parte y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una cosa conforme a su voluntad es que en mí tendréis vida y vida en abundancia. Dice vida, no riqueza, pero lo ponen como riqueza en abundancia, o que tendremos abundancia, y Él nos oye porque está escrito en su palabra. Sí, está escrito en la Biblia, hay cosas que están escritas en la Biblia como promesas de Dios, pero si no tienes vida eterna no va a pasar nada, absolutamente nada, porque si no tienes vida eterna es porque no tienes al Hijo. Entonces, aunque quisieras o aunque quiera alguien hacerlo de la manera más ortodoxa, entre comillas, conforme a lo que la denominación o la iglesia independiente o el último movimiento que haya de congregaciones y demás modernos, que en su ortodoxia diga que debe de ser así, antes, o no sé cómo está ahora, pero antes era muy de moda el que se hace esta oración de así, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y pues gracias por aceptarlo, ¿no? Y tal, ya soy salvo y ya puedo pedir lo que quiera conforme a su voluntad, o si no es conforme a su voluntad, yo no acepto un no, yo quiero esto, porque es bueno, porque me parece que es bueno esto. Bueno, pues aquí está el asunto bien claro. ¿Cuál es esta confianza? Para el significado de este término, nosotros vamos a entender que esta confianza está también en Primera de Juan, pero en el capítulo 3, versículo 21. Primera de Juan 3, versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Un corazón que es guiado por una reprensión del Espíritu Santo es un corazón que tiene vida eterna. Pero cualquier cristiano carnal, o cualquier denominado cristiano de denominación, o cristiano de congregación, o cristiano de nombre, o de nómina, ¿sí? Y que no es reprendido por cosas, pues anda conforme a su corazón. Y eso es lo que los cristianos podemos tener con confianza absoluta, que Dios responde a nuestra oración cada vez que nos acercamos al bendito trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Debe llegar un momento en la vida de todo creyente que va madurando, que su corazón le es reprendido por el Señor,
cuando se da cuenta que su oración solamente es y dame y ayúdame y sáname y cuídame y guárdame y prospérame y cuídame y fortaléceme y prospérame y te encargo a mis chamacos y te encargo mi chamba y te encargo, o sea, ok, sí, está bien al principio, pero conforme el creyente va creciendo, hay una reprensión del Espíritu Santo en donde te empieza a quitar del trono de tu corazón a ti mismo. Por eso cantábamos, al que está sentado en el trono, pero en el trono de mi corazón. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Soy muy romántico. En castellano significa, ¿quién es más importante para ti? ¿Alguien de carne y hueso, incluyéndote a ti, o Cristo? ¿Qué es más importante para ti? ¿Algo que se pueda tocar en este mundo? ¿Sí? ¿O sentir en este mundo? ¿O Cristo? ¿Qué es más importante? Lo que sea más importante para ti en este cuerpo, en esta vida. Si no es Cristo, tarde o temprano, si eres verdadero creyente, va a llegar una reprensión muy suave del Espíritu Santo diciendo, tienes que empezar a dejar de verte en el espejo, verte a ti y darte cuenta que en el mejor de los casos eres un bebé en el Señor. Un bebé que no ha querido crecer, que sigue siendo emocional, sigue siendo congregacional, sigue siendo pues egoísta. Es que a mí me preocupan los otros que sean salvos. Mira, si son parientes, de veras, no te digo lo que pienso de ti, porque si nada más te ocupan tus parientes, mira, hablé como acapulqueños, si nada más te ocupan, es que aquí se usa mucho eso, si nada más te ocupan, si nada más te preocupan tus parientes que sean salvos, voy a permitirme no dar mi opinión acerca de lo que yo pienso de eso. Simplemente voy a decir, estás en la charca, estás en la cuna, no has crecido y demás. Y si eso provoca que de lo perdido se pierda más, pues espero que no, pero esa es la verdad. Siempre he dicho la verdad, no mi verdad, como, bueno, iba a decir una teleserie de mi verdad, o sea, no mi verdad, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa confianza de pedir conforme a su voluntad. Y esta frase suena como que es como una llave estratégica para la oración, para que sea contestada, el orar conforme a su voluntad. Pero es conforme a su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios, no mi voluntad. El problema que entendemos que la oración que enseña Cristo, conocida como el Padre Nuestro, solamente habla de ti, solo pide para ti hasta que dice, el pan de cada día dánoslo hoy, guárdanos del mal y líbranos de la tentación. Pero cuando dice y enseña, venga tu reino, primero, hágase tu voluntad, no en mi oración, sino hágase tu voluntad del reino, porque dice, así como en el cielo se haga aquí en la tierra. Entonces esta voluntad, ¿sí?, que dice, conforme a su voluntad, tiene que ver necesariamente con el reino. Porque todo lo demás que atañe a mi vida, todo lo demás que atañe a mi vida, está en las manos del Señor.
Sí oramos, Señor, de tal empleo hágase tu voluntad en mi vida en personal, pero nosotros sabemos o debemos de saber que si el Señor ordena nuestros pasos, como dice Proverbios 20, el Señor ordena nuestros pasos, ¿por qué tanto afán en entender todo lo que pasa? Es más, vamos a leerlo porque ese versículo se me hace tan significativo. Deja tu dedito ahí si tienes Biblia en papel. Vamos a ver este simple proverbio, Proverbios 20, que de verdad dice tantas cosas. Proverbios 20, pero quiero que te lo voy a mostrar en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor, 20:24, Proverbios 20:24 dice: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, hay una pregunta: ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Ese afán de tratar de entender, es que por qué, y es que por qué, Señor, y es que por qué vivo aquí en Acapulco sin congregación, salón, todo pintado de negro con luces, ¿por qué, Señor? A ver, calmados. El Señor dirige nuestros pasos. Si el Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Por qué? En el versículo 27 de ese mismo Proverbios, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama vida eterna. La vida eterna es precisamente cuando nosotros empezamos a vivir una dimensión en la que esta vida eterna nos muestra cada vez más, y quiero que escuches muy bien lo que va a decir. La vida eterna te enseña más, cada día más, no más Biblia. Te enseña más y te deslumbra Cristo. Cristo en tu corazón. No es de más saber Biblia. No es de los hábitos. No los hábitos de monjas, sino los hábitos, ya sabes, de orar, leer, congregarse, ofrendar, diezmar y servir. Sino es precisamente Cristo en nuestro corazón. Tienes al Hijo, tienes la vida. Tienes la vida, tienes al Hijo. El Hijo te tiene a ti, tú tienes al Hijo. El Hijo te tiene a ti. Entonces es una simbiosis gloriosa que se va haciendo, y eso se llama crecer en la vida eterna. Y eso se llama echar mano de la vida eterna. ¿Sí? Por eso pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, y entonces conforme a las cosas creemos que es su voluntad, y Él va a responder. ¿Es voluntad de Dios que sanes de algo? Sí, pero a la manera de Dios. ¿Cómo ha escogido Dios? No sé, y ya no me preocupo por tratar de entender las cosas. Si Dios ha ordenado los pasos en mi vida y confío en su providencia, no me tengo que meter tanto, y es tanto rollo tratar de entender las cosas, de por qué está pasando. Que tarde o temprano vas a terminar o estresado, o enojado, o confundido, o distraído. Por eso ocuparse de cada día, porque cada día trae su propio afán.
Cada día trae su propia ocupación de cada día. Ocúpate de cada día de ti, de tu salvación y de la vida eterna que hay a ti. Ocúpate de eso. Si te ocupas y tu vida está invertida en carne y hueso, sea quien sea, en dinero o en algo que se toque y se vea en este mundo, o en alguna tendencia en tu mente y en tu corazón que no sea Cristo, no hay vida eterna todavía manifestándose en ti, aunque seas salvo, y debes de permitir que esa vida eterna empiece a fluir, eches mano de la vida eterna. ¿Sí? Vamos a ver el versículo 18, que dice de la siguiente forma: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, nacido de nuevo por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Entonces el diablo no tiene la culpa de todo. Lamento decírtelo, pero no. Entonces, ¿no fue el diablo el de la pandemia? No, no fue el diablo. No es inocente el diablo, ya está condenado. Y está por ser puesto bajo los pies de Jesucristo aplastado. Va a suceder y sucederá y tendrá su momento de estrellato en la tribulación, en la gran tribulación. Tendrá su momento. Y después de 1000 años volverá a ser desatado y tendrá su momento. Pero al día de hoy, lo que dice el Señor, el maligno no le toca. Y si nos toca, como tocó a Job, ¿sabes por qué es? Por el bien nuestro, para que Dios obre en nuestro corazón aún más. Así es que tampoco te preocupes demasiado en echarle la culpa a Satanás. Él ya está condenado. Pero el Señor tiene control, es soberano de todas las cosas, es soberano de todos los espíritus. De todos los espíritus el Señor es soberano. Y hay espíritus que el Señor ha guardado para condenación, como son los espíritus malignos caídos, los espíritus muertos de los no escogidos y los espíritus vivos de los escogidos. Hay quienes pueden no estar de acuerdo con la doctrina de la predestinación. ¿Está bien? Está escrito, lo he enseñado, lo he certificado con doctrina. La Biblia se explica con la Biblia. ¿Ok? Si no estás de acuerdo, ok. O sea, respetamos a la fe bautista y a toda la demás que tiene que ver con el libre albedrío de las personas. Lo respetamos. Yo salí de ahí. ¿Ok? Y el maligno no le toca. Versículo 19. Y sabemos que somos de Dios. ¿Ok? Sabemos que somos de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y sabemos que somos de Dios, coma. Y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el mundo no te toca porque el mundo entero está bajo el maligno y el maligno no te toca. Entonces, porque hay cristianos carnales metidos con el mundo, porque no han dejado que la vida eterna haga en ellos la obra, o porque simplemente no tienen vida eterna en ellos. No podemos convencer a un cristiano que deje de ser carnal. No resulta. Yo lo intenté desde 2008 y mucho antes de convencer personas que no fueran carnales, y ahorita, pues, quién sabe dónde están. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este es el antepenúltimo versículo de toda la carta, la primera de Juan.
Acuérdate que lo mejor se deja al final. Este es el antepenúltimo versículo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Termina con eso. Acuérdate que en Juan 2, primera de Juan 2 comienza: y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que si hemos pecado, tenemos este abogado, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, y nuestro abogado nos perdona el pecado y demás. Comienza con el perdón de pecados, pero termina, y también habla de los anticristos que hay en esta primera de Juan, pero habla aquí y va terminando, y es sorprendente cómo lo termina, pero es el antepenúltimo, el penúltimo y el último versículo. Lo voy a leer, el penúltimo, es el antepenúltimo, el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, sabemos que todo aquel que ha ¿qué? Nacido de Dios, no practica el pecado. Acuérdate que comienza: y si hubiere pecado, tenemos el perdón de pecados en su sangre. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es estar en pecado y otra cosa es pecar, porque estamos en este mundo y es inevitable. Son inevitables los tropiezos del mundo, decía el Señor Jesucristo. ¿Ok? Son tres. Una cosa es estar en pecado, otra cosa es permanecer o practicar el pecado, y la tercera es pecar circunstancialmente, porque estamos en este mundo y cuando metemos la pata tenemos que pedirle perdón al Señor y decir: Señor, ayúdame a ya no volver a pecar por amor a ti. Ya no por amor, es que, Señor, guarda mis ojos para ya no pecar contra mi cónyuge. No, eso se da por sentado, es más aún, es por amor a ti, Cristo. Ayúdame a ya no amar el dinero. Mira, quien ama más el dinero que a cualquier otra cosa, está tan pobremente limitado sin vida eterna, que no sabe que lo que más ama es lo que más problemas le va a traer, porque la raíz de todos los males es el dinero. La raíz de todos los males es el dinero. Entonces, el que ama más el dinero, el que vive para perseguir la chuleta, es digno de compasión, pero el Señor lo puso en esa condición. ¿Qué le vamos a hacer? Que es nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice en el versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer. El Hijo vino y nos ha dado entendimiento para conocer a qué es verdadero, el Padre, y estamos en el verdadero, que también es en el Hijo, porque es en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y termina, y la vida eterna. Este es el penúltimo versículo. El penúltimo versículo de Primera de Juan termina: este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? Hay un versículo 21 que algunos piensan que fue añadido. Sin embargo, pues la forma de terminarlo sí coincide con la lógica, vamos a llamarla así, de toda la carta de Juan, aunque parece que fue de una manera apresurada, porque dice el versículo 21, el último: hijitos, guardaos de los ídolos, punto, amén. O sea, que guardaos de los, después de lo que acaba de soltar
para terminar, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay quienes dicen que aquí terminó la carta de Juan y que en alguna de las versiones anteriores se le añadió esto que no es antibíblico, sino por el contrario va con la lógica de toda la carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Sí? Todas las cartas terminan con amén, excepto una, me parece que por ahí que no. Este libro de Hechos, que porque todavía sigue siendo escrito, no es cierto, eso fuma cosas raras el que dijo eso, que el libro de Hechos no termina con amén porque se sigue escribiendo. No es verdad, no se sigue escribiendo. Hasta ahí llegó y punto. Pero bueno. Entonces, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo y la vida eterna. Entonces el testimonio de que tienes vida eterna es Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, o como Salvador y Señor, como lo quieras poner. Es el Señor quien tiene el control de todas las cosas. Es el Señor quien sabe y entiende precisamente todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y sigue siendo en nosotros. La palabra verdadero significa el genuino, a diferencia de aquello que es falso. El verdadero Dios y la vida eterna. El hecho de que Jesucristo es el Dios verdadero es una certeza cristiana completa. Y este versículo, pues es una síntesis de toda la carta de Juan. Ahí se resume toda la carta de Juan en este penúltimo versículo. La certeza más grande de todas en el cristianismo, y escúchame muy bien por favor, la certeza más grande de todas las cosas en el cristianismo es la encarnación. ¿Sí? Por eso dice el espíritu que no confiesa que vino en carne es el anticristo. O que niega que vino en carne es el anticristo. Eso lo dice Primera de Juan. La certeza más grande de todas es la encarnación, porque esta nos va a garantizar la certidumbre de todas las demás cosas. Este es el fundamento doctrinal, básico, elemental, que se desprende del cristianismo y del amor y de la obediencia al Señor. La base de nuestro cristianismo no es las canciones de no sé quién. La base de nuestro cristianismo no es lo que creemos que estamos haciendo para el Señor. La base de nuestro cristianismo no es lo que a mí me parece bueno o no, o suficiente o no. Hay personas que piensan que han dado suficiente. La base de nuestro cristianismo es la encarnación del Hijo de Dios, y que este Hijo de Dios fue enviado para darnos vida y vida en abundancia. Para darnos vida y vida en abundancia, pero es la vida. Vida en abundancia se refiere de la vida eterna en abundancia. Borbotones de gracia salen de nosotros, para beneficio de nosotros mismos, para beneficio de los demás. La gracia sale por nuestros labios cuando entendemos esto. Y si el Señor ordena nuestros pasos, el Señor define las cosas en nuestra vida por la providencia santa de Dios, el mantenernos ocupados en ver por qué pasa o qué no pasó, pero entonces ya me siento mal porque no pasó, sí pasó, o no ha pasado, pero no sé si pase, entonces me siento mal y me frustro y tal, o porque me falta y siento. Y hay personas que traen la perpetua falta de algo. Algo les falta. Siempre algo les va a faltar. Nunca han tenido plenitud. Algo les falta. Y generalmente de lo que les falta
es algo que les falta de otra persona o es algo que les falta de las circunstancias o es algo de lo que les falta de las cosas materiales. Pero siempre algo les falta. La vida eterna en ellos no ha sido suficiente. Algo les falta. O algo no tuvieron. Y ensalzan al pasado, malo o bueno, y viven en el pasado. No practican el salmo de ya lo pasado, pasado, no me interesa. ¿No? Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ay de mí. No, no es cierto. Entonces, mis amados, queridos, queridas, no estemos jugándole al vivo. No estemos jugándole al cristiano denominacional, al cristiano congregacional, aunque sea la más cool de todas, aunque esté el chavorruco más acá aprendido, no estemos jugando. No estemos jugando al que yo puedo convencer a alguien. No estemos jugando, estamos jugando con fuego. Y ese fuego va a quemar lo que quede de nosotros. Para terminar entonces, un breve resumen de toda la carta de Primera de Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Bueno, perdón, nada más una introducción. No solo es un resumen de la primera carta de Juan, es un resumen de lo que es el cristianismo. Por eso te pido que lo compartas con otros. Si quieres, no compartas la predicación, comparte este versículo entendido por ti. Porque esto es ser cristiano. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, no dice creemos, no dice queremos o amamos, dice estamos, condición de ser. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No habla de ninguna iglesia, denominación o persona, habla de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El testimonio de la vida eterna es Jesucristo. Jesucristo, que yo he sido regenerado por el Espíritu Santo al haber recibido vida eterna. Un 7 de septiembre de 1983, el Señor vino a mi vida en una congregación, vino a mi vida, nací de nuevo desde ese día y desde ese día tengo vida eterna. ¿Metido la pata? Bueno, muchas veces. Carnal, por supuesto, muchas veces. Perfecto actualmente después de 41 años, pero por supuesto que no. Tengo un club de admiradores que se dedica a enunciar todos mis defectos. Por ahí debe de andar haciendo, digo, admiradores porque me admiran, al menos los defectos me los admiran y se juntan para intercambiar estampitas de mis defectos. Oye, ¿ya tienes cuando metió la pata en esto? Sí, ya la tengo. Oye, ¿tienes la estampa donde cuando dijo esto sin amor? Sí, aquí la tengo, aquí la tengo. Ah, ya tengo mi álbum completo. De todos mis defectos del pastor Juan Carlos, ya tengo mi álbum completo. Si quieres esto, compártelo también al club de admiradores, porque me admiran mis defectos, pero me admiran. De todas maneras, siguen hablando de mí. Sigo en sus mentes y en sus corazones.
lo que oyen no es risa de mi mujer, es ángeles cantando van. Pero bueno, terminemos el asunto. Entonces, mis amados, esta es la vida eterna. Que tengas a Jesucristo y que Jesucristo te tenga a ti. Muy simple, sí, pero que créeme que le puede ayudar mucho a ti mismo, a mí mismo y a otro que escuche esto. Doy gracias a Dios por tu vida, porque estés aquí, porque escuches esto, porque habiendo tanta congregación estés escuchando esto en este momento. Le doy gracias a Dios por tu vida y ayúdanos compartiendo esta predicación desde el club de admiradores de tu servidor hasta quienes no me conocen. Compártelo. Muchas gracias, que Dios te bendiga y si Dios me da licencia, habrá clase ya a partir del próximo miércoles. Muchas gracias, que Dios te bendiga, hasta luego.